Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias al Consejo Cívico de las instituciones de Coahuila por la invitación. Se siente un poquito raro ver tantos nombres en sillas vacías, parece como si fuera realmente un panteón. Espero que no sea de manera simbólica una muestra de la democracia en nuestro país, de lo que le está pasando a la democracia en nuestro país. No puede perderse así, no puede morir sin nuestra esperanza. Somos los únicos que quedan al frente de la batalla por nuestros derechos, al frente de la batalla por nuestro país, como decía muy bien Francisco. No vamos a dejar de ser mexicanos y pues aquí vamos a seguir. Si se quieren sentar más cerca, me gustaría tener más bien una conversación. Yo creo que las tres presentaciones anteriores plantean un excelente diagnóstico y una muy buena serie de preguntas para considerar. Yo creo que lo que dijo Héctor sobre por qué estamos decepcionados con la democracia, por qué tenemos esas deficiencias en nuestra cultura cívica, es una pregunta muy importante. Creo que lo que nos dice Francisco, un poquito aterrador, ¿por qué no funciona la Procuraduría? ¿Por qué no funciona la Procuración de Justicia en nuestro país? ¿Por qué se aplica la ley de manera selectiva en nuestro país? Preguntas muy importantes que llevamos cargando muchos años. Y Javier, una pregunta un poquito más cercana a mi tema de experiencia. ¿Por qué México no se ha desarrollado? ¿Por qué le ha ido mal a México en el desarrollo? ¿Y qué tan mal le ha ido a México en el desarrollo? Yo llevo 15 años estudiando el tema. Y les puedo decir que en 1980, en el año en el que yo nací, México tenía, si se imaginan, en el eje horizontal al ingreso de las personas. Y se imaginan que en esa gráfica hacia arriba se mide la esperanza de vida en años. México tenía el doble del ingreso de los coreanos en 1980, el doble. Y teníamos más o menos la misma esperanza de vida. ¿Qué pasó en los 36 años que llevo siendo mexicano? Bueno, no sabíamos, pero estábamos a punto de entrar en uno de los periodos más emocionantes, de mayor progreso, de mayor abundancia, de mayor integración económica que el mundo ha visto. Un proceso histórico en donde sacamos, como dijo Javier, a 1 billón de personas del mundo de la pobreza. Y un proceso en donde países como Corea del Sur crecieron a tasas que fueron 100 veces más que lo que vimos en la Revolución Industrial. 100 veces la Revolución Industrial. Pero ¿cómo le fue a México? Pues México, al menos en esta gráfica, en crecimiento económico y también en desarrollo social, pues se estancó. Se quedó atrás. Hoy los coreanos tienen el doble del ingreso que los mexicanos, $36,000 por persona, y viven en promedio 6 años más que los mexicanos. Pero no solo es Corea el que nos ganó en esta carrera por el desarrollo, y no solo es en desarrollo económico y social en lo que nos hemos quedado atrás. Miren, México es el país número 11 del mundo en el tamaño de su población. México es hoy la economía número 15 del mundo, medida en términos absolutos del Producto Interno Bruto. Y México es uno de los 20 países con mayor dotación de recursos naturales, petróleo, minería, tierra. Tenemos todos los ingredientes que necesita un país para desarrollarse. Es más, tenemos más. Tenemos una posición geográfica privilegiada. 2 océanos y el mercado más grande del mundo como nuestro vecino al norte. Vivimos en una región que no ha tenido guerra en muchos, muchos años. Una región en paz. Tenemos una pirámide demográfica que todavía nos pone entre los países más jóvenes del mundo. Y se está acabando nuestra juventud. Pero tenemos todo. Entonces, ¿cómo nos explicamos que con estos números seamos el país número 51 en competitividad? O sea, hay 50 países más competitivos que México. O que hay 65 países que tienen mejor democracia que nuestro país. Que de acuerdo a Freedom House, solo hay 3 países en América Latina
considerados con libertades limitadas, y que los otros dos, además de México, sean Cuba y Venezuela. ¿O cómo podemos explicar, como probablemente lo hará Eduardo Bocortes, que somos el país número 95 en percepción de corrupción, o el 107 en desigualdad, o el 143 en la incidencia de la pobreza, o como Reporteros Sin Fronteras nos dice, que somos el segundo peor país en el mundo en términos de libertad de expresión y de violencia en contra de los periodistas? Estos números simplemente no cuadran. ¿O les cuadran a ustedes? Entonces, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos estancamos en el desarrollo? ¿Por qué no hemos podido avanzar en todas estas dimensiones? Y no soy la primera pregunta, ni la primera persona, ni la última persona que se va a hacer esa pregunta. Hay muchos expertos, analistas, escritores, intelectuales que se han hecho esta pregunta en el pasado. Y hay más o menos una lógica de cuál piensan ellos que es la causa raíz de nuestros problemas en México. Hay algunos que piensan que el problema está a nivel de las leyes, en nuestra Constitución. O sea que necesitamos reformas y reformas, y que faltan reformas para sacar al país de donde está y para desarrollarlo. Y en parte tienen razón, no solamente faltan reformas, sino que también falta, como decía Francisco, una aplicación egalitaria de la ley. O sea, que la ley no solo se escriba bien y bonito, sino que también se aplique, y que se aplique a todos parejos. Tienen razón, pero no es todo, porque ¿ustedes saben cuántos artículos tiene Estados Unidos en su Constitución? Tiene 36. Nosotros tenemos 136 artículos. ¿Ustedes saben cuántas reformas ha hecho Estados Unidos a su Constitución? 29. Se llaman amendments, y hay personas que se especializan en cada una de ellas. Nosotros llevamos 450 reformas, desde 1917 a 136 artículos. Entonces, si las reformas realmente fueran el reto de México, ya se hubiera movido un poquito el país. No, el problema cae entonces en las personas o las instituciones que son las que tienen que aplicar la ley. Denise Dresser y algunos otros, Darren Acemoglu, piensan que el problema está en las instituciones. No necesariamente en el diseño de nuestras instituciones, pero en cómo funcionan. Lo que Denise llama la economía de los cuatro. Lo que Darren Acemoglu llama las instituciones extractivas, las que no sirven para la mayoría, sino que funcionan específicamente para un grupo privilegiado de personas. Y tienen toda la razón. Y por eso, como decía Francisco, pues nuestras instituciones no funcionan. Y realmente hay pocas instituciones en este país que podemos decir que funcionan para todos. Pero el problema no para ahí. Porque la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué no funcionan las instituciones? Algunas han sido incluso diseñadas como réplicas exactas de instituciones de otros países que sí funcionan. Entonces, ¿qué hay dentro de las instituciones que hacen que no funcionan? Y ahí vienen estas teorías, de Jorge Castañeda, que dice que es la cultura. Tenemos unos rasgos culturales como mexicanos que nos hacen individualistas, que nos hacen poco cooperativos, que nos hacen estancarnos en el desarrollo. Yo creo que esa es una visión muy peligrosa sobre por qué México no se desarrolla. En primer lugar, porque no hay solución. La receta sería ¿cuál? ¿Cambiarnos el DNA o el ADN todo? ¿O qué hacemos? ¿Traernos a unos alemanes para procrear hijos mejor culturizados? La segunda es porque no tiene razón. La mayoría de los mexicanos no somos Javier Duarte. La mayoría de los mexicanos no nos atreveríamos a hacer las cosas que hacen los zetas. O sea, la mayoría de las personas en México tienen la cultura apropiada para ser un país desarrollado. Pero sí hay una parte, depende cómo definas cultura con C chiquita, llamémosle una cultura, en la que tiene razón, que es, sí hay una cultura de liderazgo en el país que nos está afectando. Y esto es de lo que escribe Ricardo Rafael en su libro El Mi Rey Nato. Los mis reyes, que es una manera a caricatura de hablar
de nuestra élite política y hasta cierto grado nuestra élite económica. Y la cultura de los mis reyes, de denostar el esfuerzo, del nepotismo, del compadrazgo y todo lo que hablaremos ahorita, es para mí la causa raíz de los problemas del país. O sea, tenemos una cultura de liderazgo que está afectando el funcionamiento de nuestras instituciones y que está haciendo que nuestras leyes no solamente no se apliquen de manera igual a todos, sino que se escriban a modo para seguir autosustentando a esta élite política y económica. Y de eso se trata, en pocas palabras, un libro que escribí el año pasado que se llama Mérito. Y la tesis, para que se ahorren 300 páginas de muy, muy mala literatura, y ya hay errores ortográficos, por cierto, en el libro, es que tenemos que extirpar a esta cultura del privilegio. O sea, tenemos que sacar a este tipo de gente, que es un tipo de gente que busca esas posiciones para hacer lo que quieren hacer. Y tenemos que inyectarle a otro tipo de cultura a nuestras instituciones, a la cultura del mérito, a la opuesta, a la cultura del que sabe el valor del esfuerzo, el trabajo, de levantarse a las 6 de la mañana, de echarle ganas al examen, de estudiar, de prepararse, de llegar preparado a la reunión y de no tener indiferencia y de tener vocación. Esa cultura es la que necesitamos. Entonces, para mí, la solución o la respuesta a todas estas preguntas que nos planteamos, ¿por qué estamos decepcionados de la democracia? ¿Por qué no funcionan las procuradurías? ¿Y por qué no nos hemos desarrollado como país? Para mí, como ciudadano, como papá, como mexicano, es simplemente porque tenemos un liderazgo moral y un liderazgo real que representa a la cultura equivocada, que representa el privilegio y no al mundo. Ahora, yo podría terminar la plática aquí, aplausos, ya sé que no aplauden, como dice Peña Nieto, y se acabó. Pero les quiero enseñar un poquito de evidencia. Quiero que me crean realmente de por qué no hay meritocracia en México. Empecemos por lo macro. En los años que llevo siendo mexicano, la desigualdad de este país se ha disparado. Éramos un país muy desigual, de los más desiguales del mundo en 1970, pero a partir de 1980, en donde venía bajando después de 3 décadas de crecimiento de 7-8% en el país, un crecimiento, sí, impulsado por el gobierno, un crecimiento que no estaba abierto al mercado, pero un crecimiento que sí redujo la desigualdad. Hemos tenido un rebote hacia niveles muy altos de desigualdad. Ahora, ¿cómo se ve esto en el contexto de la meritocracia? Bueno, solo pónganse a pensar. Si todos los mexicanos tenemos el mismo nivel de talento, pero tenemos mitad de nuestros niños que nacen sin ni una oportunidad, porque tenemos 4 millones de niños y 2 millones de niños pobres, y 1 millón de niños en pobreza extrema. Nunca vamos a poder tener a los mejores talentos del gobierno, nunca vamos a poder desarrollar los mejores talentos para la empresa, nunca vamos a ser un país desarrollado. Entonces, la desigualdad está íntimamente relacionada con la meritocracia. Pero déjenme les cuento un poquito más. El segundo problema es que no solamente nacemos en la desigualdad, sino que no hay posibilidad de moverte entre las clases sociales, entre los niveles de ingreso. No hay movilidad social. Si nosotros, es una gráfica un poco complicada, pero vamos a decirlo muy sencillo. Si nosotros tuviéramos una movilidad social perfecta en la que cada persona que naciera pobre, más o menos pobre, regular, más o menos rico y rico, se pudiera mover de acuerdo a su desempeño, tendríamos todas las barras igualitas con 20, 20, 20, 20, 20%. Son 5 grupos sociales. La probabilidad de bajar del quintil más rico, y no les estoy hablando de los ricos ricos, para estar en el quintil más rico uno tiene que ganar más o menos 30,000 pesos al mes. Ese es el quintil más rico. Una persona que a los 14 años estaba en ese quintil tiene una probabilidad de 60% de quedarse en ese quintil. Y una persona que a los 14 años estaba en la pobreza tiene una probabilidad de 70%
de quedarse en pobre o más o menos pobre, pero no se mueven más allá. Entonces, no hay movilidad social y no hay movilidad social porque tampoco hay movilidad educativa. Esta gráfica es similar, pero en lugar de ingreso son niveles de educación. Y lo que dice básicamente es que si tus papás tuvieron universidad, tú tienes una probabilidad de 8 de 10 de tener universidad. Si tus papás no tuvieron universidad, tienes una posibilidad de menos de 5 de 100 de llegar a la universidad. 5 de 100, solamente por donde naciste. Mucha gente dice, bueno, pero los pobres a lo mejor ese no es su sueño, ellos quieren trabajar y andar en un Uber, etc. Bueno, perdónenme, pero hay una encuesta que les pregunta a las personas qué nivel de estudio te gustaría que tuvieran tus hijos. Y la barra azul es universidad, y los más pobres, 60% de ellos sueñan con que sus hijos lleguen a la universidad. 60%. Ni siquiera, los más ricos, ni siquiera el 100%, llegan a 87%. Hay unos ricos que no sueñan con que sus hijos lleguen a la universidad. ¿Para qué? Muchos no lo necesitan, les dan la notaría, o les dan la diputación, o les dan el puesto sindical y son felices. Entonces, tenemos un serio problema de movilidad social. Una buena pregunta siempre seguida por una buena filmina. Tenemos fíjate, Guillermo, ¿verdad? De cada 100 mexicanos de una generación, solamente 15, Guillermo, salen de preparatoria. De esos 15, solamente 2 llegan a graduarse de una universidad con un título completo, ¿no? Estamos quitando escuelas técnicas y carreras incompletas. De esos 2, una vez que salen al mercado laboral, 20% van a tener que salir de este país. 1 de cada 5 profesionistas va a tener que salir de este país para buscar oportunidades. Y peor si tienes un doctorado. 1 de cada 3 mexicanos que ha hecho un doctorado, en algún momento de su vida va a quedarse fuera del país, y Estados Unidos tiene más mexicanos con doctorado trabajando allá que nuestro sistema nacional de investigadores. Hay más mexicanos con doctorados allá que nuestro sistema nacional de investigadores. O sea, tenemos un gran problema de generación de oportunidades. Por lo mismo, por la falta de mérito, por la falta de espacios. Pero el problema en el sector académico o en el sector privado que existe no es nada comparado con la falta de meritocracia en el sector público. Ahí es en donde está, yo creo, el mayor problema del mérito. Le doy un premio al que en 20 segundos me diga qué es esta gráfica. Y esta gráfica tiene una línea que no se ve, que va hacia abajo. Les voy a dar un tip. En la barra horizontal dice 1988, 1994, 2000, 2006, 2012 y 2018. Y en la barra vertical son años. ¿Estos son los años? ¿Nadie? Son los periodos sexenales, exactamente. Y del otro lado son los años de escolaridad de los 3 candidatos finalistas en la elección presidencial de cada año. Entonces, la falta de espacios y la falta de meritocracia en el sistema político genera otro tipo de incentivos y otro tipo de condiciones para que no sea el mérito, no sea la educación, no sea la capacidad, no sea el talento lo que te hace elegible como presidente. Hemos pasado de 22 años de educación en promedio, de los 3 candidatos que tuvieron más votos en 1988, a los 3 posibles candidatos de acuerdo a las encuestas en 2018, con casi menos de 16, dependiendo si le creemos a Osorio Chong que se graduó o no, o si le creemos a AMLO que se graduó, y no le estoy contando todos los años que se tardó AMLO en graduarse. Le estoy contando
4 solamente por la carrera, creo que se tardó como 8 o 16, algo así. Imagínense, tenemos políticos con menos educación que la mayoría de nosotros, presidentes. Y además en un país que tiene como vecino, no solamente Estados Unidos, sino un tratado con Canadá, que tiene 90-80% de su comercio con Estados Unidos. En 2012, ninguno de los 3 candidatos hablaba inglés. Ninguno de los 3. O bueno, Peña Nieto decía que hablaba inglés. ¿Qué? Infraestructor. Pero creo que la evidencia demuestra lo contrario. ¿No? Entonces, yo creo, para terminar, que la causa raíz de muchos de estos problemas que discutimos hoy, sí hay una parte que está formalmente en las leyes, sí hay una parte que está en el diseño de las instituciones, sí hay una serie de normas sociales, por no llamarle cultura, de lo que aceptamos y no aceptamos y lo que consideramos normal y lo que consideramos no normal como mexicanos y lo que toleramos también. Pero la causa raíz es una subcultura de una élite privilegiada que no quiere perder sus privilegios y que está secuestrando a nuestra democracia y que nos está robando el desarrollo. Y eso para mí es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que inyectarle meritocracia a este país. Muchas gracias. Gracias, Arturo Franco. No sé si hay alguna pregunta. Un disparo, O algo. una bota, un ladrillo. ¿Ya no? Bueno, hola. Me presento, me llamo Daniel Cubría. Es un gusto también, soy tallerista aquí. Y me gustó mucho la historia que contaste, particularmente en un poco cómo intentas ligar esto. O sea, ahora sí que lo que hablas de la subcultura y de cómo eso se transmite a, digamos, un efecto institucional. Yo me quedé pensando en, justamente, hablas mucho de meritocracia, hablas mucho de educación, hablas mucho de emprendedurismo, competitividad. Y también me puse a pensar en qué medida esta teoría que tú estás planteando también permea, digamos, instituciones de administración, acceso e impartición de justicia, ¿no? Es decir, creo que una fuente muy importante de empobrecimiento de las personas es que justamente la justicia no llega a ellos. Y a eso me refiero con, si llega a pasar que en un barrio pobre se comete alguna especie de ilícito y demás, la policía, quienes se supone que se encargan de investigar quiénes son los responsables de tal o cual delito, difícilmente van a actuar con justicia, difícilmente van a actuar respetando derechos humanos, más bien lo que van a hacer es atropellar esos derechos humanos. Y creo que muchas veces eso termina mermando la capacidad adquisitiva que tienen las personas, las oportunidades que tienen esas personas para un poco salir del espacio donde ellos están. Y bueno, lo que haría un poco diferente a tu misma teoría que estás planteando es que ahora sí que quienes imparten ese modelo de justicia no son necesariamente esta élite económica, política de la que hablamos, sino son personas que ahora sí que están ahora sí que a lo largo del espectro del gobierno, de una rama particular del gobierno, y así, o sea, y de esta misma manera, no solamente estoy hablando del MP, también esto se puede extrapolar a otro tipo de instituciones. Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿qué tanto lo que tú dices no permea a otros círculos, a otras esferas de la sociedad y se convierte en una especie de ética pública en el cual la gente más privilegiada es para las cuales, o sea, para la gente más privilegiada ahí sí existe mucho Estado de Derecho, existe muchos derechos humanos, existe, a ese se les respeta y a ese existe la ley, pero la gente más empobrecida, más vulnerada, sin embargo, son las primeras a las que se les atropella en ese sentido. Y más o menos sería mi perspectiva. Gracias. No, muchas gracias. Y es algo en lo que definitivamente no soy un experto ni en administración, ni en procuración de justicia, ni en temas de seguridad pública.
Pero sí es algo que he pensado muchas veces, ¿eh? Desde el día que te toca, que te para un tránsito, que algo que tú consideras injusto, que te pide una mordida, etcétera, te pones a pensar si hay una especie de contrato social distinto en México, o cuando manejas. A mí me ha tocado la fortuna de vivir varias veces fuera del país. He vivido en lugares muy ordenados como Suiza, he vivido en Ginebra, Suiza, he vivido en Londres, en Singapur incluso, y ese es un caso, si quieres, te podemos comentar. Pero siempre que estoy ahí me pregunto, ¿qué tiene esta gente que es distinto a los mexicanos? O sea, como que le quiero creer un poquito a Castañeda. Pero ya cuando los conoces, cuando estás no solamente con ellos, sino que eres parte de esa sociedad, como mexicano, te empiezas a comportar exactamente igual que ellos. Porque sabes que si haces algo mal hay consecuencias, porque sabes que el camión no va a llegar a las 9:26 ni a las 9:28, sino que tienes que estar allá a las 9:27. Y ahí te das cuenta que hay un tema mucho más amplio de gobernanza, de incentivos, pero firmemente creo que hay un tema de liderazgo. Y déjame ir a Singapur. Singapur era un país tan o más corrupto como México en 1950. Tenían mafias de drogas, tenían mafias de Malasia, mafias chinas, mafias indias, tenían violencia. Un país que muchos creían que era ingobernable. Tenían retos similares a los de México, más retos culturales, más un país pequeño con un vecino grande, más cuando los dejó el Imperio Británico, etc. O sea, muchos problemas. Y el cambio radical de ser de eso al estandarte de un país ordenado, un país en donde no hay corrupción, tuvo mucho que ver, no necesariamente solo con Lee Kuan Yew, y no como pintan, creo, con un cierto autoritarismo, porque hay mucho que se puede decir de eso, pero sí sobre una filosofía, que la escalera se barre de arriba hacia abajo. Y esa era la frase de Lee Kuan Yew. O sea, si no hemos tenido a alguien que haya tratado de barrer la escalera de arriba hacia abajo con autoridad moral, no podemos saber si los de abajo van a responder o no. Nunca se ha intentado. Los incentivos han sido completamente los opuestos. Más bien, a la gente se le roba de abajo hacia arriba y cada quien se va llevando un pedacito más. Entonces, yo creo que es eso. Y Lee Kuan Yew, en términos de meritocracia, era un convencido. 100% convencido. Tenía los mejores ministros, tenía una regla, bueno, uno se le suicidó por un acto de corrupción, de tan obsesionados que estaban con el tema. Pues yo creo que México se merece intentarlo. O sea, un liderazgo que se permee de arriba hacia abajo. Creo que es lo único que nos queda por intentar. Bien. Un saneamiento moral en todos los niveles de gobierno, definitivamente, y que está altamente contaminado. Y no es solo corrupción, que agreguémosle seguridad. Y mientras la inseguridad está presente, la corrupción seguirá creciendo, ¿no? Por ahí leía en este periódico de Patín, una persona sacan ahí no recuerdo de qué estado del país, el sistema judicial, poder judicial de ese estado, de un magistrado, bueno, dar una información de 20 o 30 familiares desde arriba. Entonces también eso propicia ahí una alta desigualdad de oportunidades para muchos abogados o especialistas en justicia. Y Guillermo, y tienes razón, y creo que ligado también, Daniel, Guillermo, a ese tema, si tienen lo último que digo, no sé cuánto tiempo se quieran quedar, pero yo creo que el pecado original de la democracia mexicana, y qué lástima, ya está todavía por aquí Héctor, porque a mí no me gusta, por ejemplo, cuando dicen que estamos decepcionados de la democracia porque nos falta cultura cívica. O sea,
No estamos decepcionados de la democracia porque los partidos políticos son unos clubs privados de personas que se están robando nuestros impuestos y que no tienen ninguna apertura a ninguna persona que quiera hacer lo opuesto. Y cuando hay una persona que entra a esos partidos que trata de hacer lo opuesto, pues lo tratan de echar a un lado. Estamos decepcionados porque la partidocracia es el enemigo de México. Son los que nos han matado este desarrollo. Son los que... Porque les voy a decir una cosa es que nos roben los impuestos, ¿no? Y que en Veracruz falten 120 o 180 mil millones de pesos de los últimos 6 años. Está bien, es criminal, es espantoso, es denostable. Pero otra cosa, más allá, es que no solamente nos roben los impuestos del periodo A, sino que, como pasa en el caso de Coahuila o en mi estado de Nuevo León, nos hagan que todos debamos 11,000 o 16,000 pesos por el resto de nuestras vidas sin haber aceptado esa deuda nosotros. Eso es un poquito peor, ¿no creen? Es como nos robaron el presente, nos están robando toda la inversión pública que pudiéramos tener en el futuro, porque todos ustedes, coahuilenses y todos los neoloneses, deben 11,000 pesos a los bancos mexicanos y extranjeros. Y todos allá debemos 16,000 pesos el día de hoy. Pero lo peor para mí de la corrupción y la impunidad no es ni siquiera el dinero, es la incompetencia en gobernar. Es el hecho de que ni siquiera han sido buenos gobernantes. O sea, ni siquiera nos han ayudado a movernos de punto A a punto B. Pobreza, 50% en 1980, 58% en 2015. Desigualdad, peor. Crecimiento económico, veníamos con tasas de 6-7%. No hemos crecido más de 2% en los últimos 30 años. Ustedes díganme una variable en la que México ha mejorado en los últimos 30 años. Entonces, no se olviden de la corrupción y la impunidad, pero el gran problema es seguir teniendo gobiernos que no hagan ni siquiera su trabajo. Oye, si nos hubieran desarrollado como Singapur o Corea, pues igual y hasta los dejamos que se lleven los 120,000 millones. Gracias, ¿no? Ahora nos hiciste un país desarrollado. Pero no. O sea, nos detienen en el progreso y nos roban. Y creo que el robo más grande es el robo de nuestro futuro, de nuestra esperanza, además. Y creo que eso solo tiene que cambiar con competencia, con sentimiento, con autoridad moral y con a lo mejor más gente tratando de entrar a estos espacios de los que se hablaba, estos espacios públicos, y a lo mejor ahí es donde la sociedad tiene que ser más participativa y apoyar a los pocos que se atrevan contra la partidocracia.